Estudio de la Torá Bereshit Génesis, capítulo 20 al capítulo 29, realizado por Rafael Alsina con Miguel Álvarez, comentado por hermanos de la Quejilá de Yahshua, Dixon, Omar, Luis Gonzalo y Karina. Continuamos con Génesis capítulo 27 al capítulo 29 de este estudio de 3 partes. Continuamos con la parte número 3 y final. Y para tu crecimiento en el cuerpo de Yahshua, visita Seguidores de Yahweh en yahshuawibli.com, el libro del Apocalipsis wibli.com y los grandes misterios de Yahweh wibli.com. Bueno, entonces aquí en el 27, ahora vamos para el capítulo 27, versículo 1 de Génesis, donde pues se hace más formal la sustitución de Saúl por Jacob. Dice, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, ¿ves? Ya Isaac se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y le dijo Isaac, mira, ya yo estoy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Ay, qué maravilla. Imagínense ustedes, y Esaú dijo que a mí, ay, me voy yo loco allí a buscarle lo que quiera a él. Me va a bendecir. En vez de darle la bendición a mi hermanito, Jacob me la va a dar a mí. Y si él me da la bendición a mí, me salvé, porque las bendiciones no se pueden cancelar. Una vez que una bendición está dada, dice la Escritura, no se puede retirar. Y entonces Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Estaba allí pegadita a la tienda. Oh, mira lo que está pasando aquí. Este marido mío va a bendecir al que no es. Va a bendecir Isaú, porque es mayor. Solamente por eso. Y ya me había dicho a mí que el mayor va a servir al menor. Esto no puede ser, yo no lo puedo permitir. Entonces dice el versículo 5, y cuando Esaú se fue al campo a cazar la pieza de comida del animal para traer a la casa, Rebeca entonces llamó a su hijo Jacob y le dijo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Saúl diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando, vete ahora al rebaño y tráeme de allí a 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Y entonces se lo vas a llevar a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de que muera. Le dio su madre Rebeca. Jacob, en el versículo 11, le contesta a su mamá, aquí es, no, sí, es aquí. Esaú, mi hermano, es un hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpe, ¿no? Y me toque así el bracito, me toque, y se va a dar cuenta. Y entonces voy a quedar como un engañador, y seré para él un engañador y traer sobre mí una maldición en vez de una bendición. Mamá, ¿y si pasa eso, qué hago? Y entonces ella en el 13 dice, pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Ella consciente, ella dijo, bueno, Yahweh habló y yo sé que esto es lo que tiene que pasar, así que déjame darle la confianza a él, ¿verdad? Y mostrarle que yo estoy tan segura de que esto tiene que ser así, que yo voy a asumir el riesgo y la maldición sea para mí. Y eso hubiera pasado, porque si de verdad hubiera sido esto conjeturas y hacedura de Rebeca y no de Yahweh, y le cayó una maldición a Jacob, pues entonces le rebotaba y le caía a ella porque ella fue la que pidió que le cayera la maldición a ella. Y Yahweh lo hace. Ah, pues como tú dijiste a ti, entonces tu hijo se libra, pero a ti te cae la maldición. Entonces vete, tráeme los cabritos y yo preparo esto. Y entonces en el 14 dice, y él fue, Jacob fue, los tomó y los trajo a donde su madre, y su madre hizo un guisado riquísimo, tal y como a su padre le gustaba. ¿Ves? Tal y como a Isaac le encantaba el guisadito. Y entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, de su hijo mayor,
que ella las tenía en la casa, y con esas vestiduras ella vistió a Jacob, su hijo menor, y le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. Parece que aquel tenía pelos hasta en el cuello y en todas partes. Y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Imagínense ustedes, aquel estaría temblando, y si esto me sale mal. Pero como la madre había dicho que la maldición cayera sobre ella, ¿eh? Él iba a decir, esto fue mamá que se inventó todo esto, papá, no fui yo. Y la maldición de que le va a caer a ella. 18. Entonces él, Jacob, fue a donde su padre y le dijo, Padre mío. Y este le respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te lo ruego. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Yahweh tu Elohim hizo que así me acaeciera mi cara. Bueno, en realidad Yahweh su Elohim hizo que le sucediera así, porque hizo que la madre consiguió la cabra de allí y se la quitara. Y entonces, pues en realidad Yahweh mismo hizo que esto pasara. 21. Isaac entonces dijo a Jacob, a su hijo, te ruego que te me acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú, porque como que tenía duda. Ven acá. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Lo engañó, se salió con la suya. En el 24, otra vez, le pregunta, porque no estaba totalmente seguro, ¿en verdad eres mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, sí, lo soy. Bueno, parece que ahí entonces le creyó. Entonces le dijo, sírveme, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, y le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te me acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, que eran de piel, de su hermano mismo, Esaú, que su madre Rebeca se los había sacado de la tienda a Esaú para ponérselos a Jacob, pues entonces Isaac quedó convencido y lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Yahweh ha bendecido. Yahweh te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sirvante pueblos y postrense ante ti naciones. Sea amo de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Imagínense ustedes todo lo que le dijo. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y él también hizo un buen guisado y lo trajo donde su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y le respondió, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿y quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y comí de todo eso y lo bendije. Y dije, sí, bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mi padre mío. En el 35 dice que Isaac le respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, no has reservado una bendición para mí. Imagínense usted, estaba desesperado. Isaac le respondió, he aquí, ya yo le he puesto por señor tuyo, por amo tuyo, y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto le he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Esaú dijo a su padre,
no tienes más que una bendición, padre mío, o sea, solamente una bendición para un hijo, para Jacob y para mí nada. Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo, por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Imagínense. De hecho, la misma bendición que le dijo a Jacob, pero al revés, de que él iba a servirle a su hermano. Entonces, pues Esaú quedó rencoroso después de esto. En el 41 dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. O sea, cuando mi padre se muera, ya vamos a ver cómo esto cambia. Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Se propuso matarlo. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano. 45, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y se olvide de lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré desde allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansado de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Imagínense ustedes. Estaba ella hastiada. Entonces, pues, ella no quería que Jacob también tomara esposa de las hijas de Het, de las hititas. Dijo que si tomaba hijas de Het para esposas, que ellas, no sé, se pegaba un tiro, que para aquel tiempo no había pistola, pero así estaba más o menos ella, no quería ni vivir. Si el otro hijo también se le casaba con hititas, que eran cananeas. Y entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo del capítulo 27? De esa lucha por la bendición, ¿verdad? Yo creo que está bastante claro, pero si alguien tiene algo que añadir. Rafael, Sí. una pregunta, no solamente es a nivel de curiosidad. Ajá. ¿Por qué si Jacob es el que va y suplanta a Esaú y Isaac cree que es Esaú y lo bendice como si fuera Esaú? ¿Por qué vemos que la bendición le cae a Jacob? O sea, en el corazón de Isaac estaba que estaba bendiciendo a Esaú. O sea, le estaba dando esa bendición, supuestamente era Esaú. Y quien estaba allí presente era Jacob. Sí. Por lo tanto, la bendición la recibe es la persona que esté presente, así no sea, ¿no? Sí, Él porque bendijo uno de sus aparentemente hijos. cuando lo bendijo fue que le puso las manos en la cabeza, y como tiene mucho que ver que le Correcto, hayan por puesto las eso es lo que manos. quería llegar. Ajá. A Entonces eso es lo que eso es lo quería que llegar. hace que el que recibe entonces la imposición de manos sea el que se lleve la bendición o la maldición, no, lo que sea que el padre le diga. Correcto. A eso es Ajá. lo que quería aclarar. Siempre y cuando esté dentro del plan de Yahweh, y esto estaba dentro del Claro. plan de Yahweh, porque claro, ya Yahweh le había dicho a Rebeca que su hijo menor iba a ser el suplantador de la primogenitura. Sí. Y entonces, por eso todo salió bien. Ahora, lo que a mí me extraña, ¿verdad? Lo que siempre me ha extrañado es que Rebeca no haya convencido a su esposo, después de tantos años, después que estos hijos habían nacido, que ella no se haya sentado con su esposo a decirle a Isaac: mira, Isaac, yo te lo digo 20 veces, que Yahweh se me apareció y que Yahweh me dijo a mí en un sueño en persona, y no sé cómo fue,
y que Jacob el menor era el que se iba a llevar tu bendición. Tú no puedes bendecir a Esaú, y yo no lo voy a permitir bajo ningún concepto. Sí, es verdad. Es más, no me digas que no, porque capaz que entonces mato a Esaú. Mira, si yo le había dicho una cosa así, ay, mujer, no te vuelvas loca, pues está bien, yo lo bendigo. Pero no sé. Pero parece que él amaba más a Esaú que a Jacob, ¿no? Y Rebeca Sí. amaba más a Jacob que a Esaú. Y como a las mujeres a veces no se le escuchaba mucho lo que decían o lo que creían, Ujú. pues a lo mejor se lo dijo y él no, capaz que estos son conjeturas de ella o mentiras de ella. Porque ella favorece a Jacob. A lo mejor él pensaba así. Eso es porque Sí. ella favorece a Jacob porque le gusta más, pero no, a mí me gusta más Esaú. La cuestión es que no, pues, no le, si lo tiene que haber sabido, porque ella tiene que haber comentado, pero obviamente él no le hizo mucho caso y insistió en bendecir a Esaú. Ah, como tú dices, pronunció todo, le preguntó 2 veces si era Esaú, aquel le mintió las 2 veces y se llevó la bendición. Estaba dentro, o sea, de la manera que lo hicieron, pues lo consiguió, ¿verdad? Claro. Ellos pensaron el fin justifica, como en los medios justifican No. el fin. Sí. Pero pues Yahweh hubiera preferido a lo mejor que lo hicieran sin que hubiera engaño. Porque ellos engañaron y mintieron. Y entonces, pues ya esto quedaba aquí, quedaba una manchita en el expediente de Jacob. En el de Rebeca no importa, porque ya tú ves que las mujeres, pues la descendencia de él no se cuenta por ella. Y ella no es la que tiene la bendición, ni iba a ser la madre de los... Era él el que iba a ser el padre de los benditos, el jefe de toda esa descendencia, y él era el que no podía tener mancha. Entonces luego veremos más tarde cuando a Isaac, perdón, cuando a Jacob lo engañan, ¿verdad? Ya lo hemos discutido antes, cuando Sí. Jacob se va a casar, ¿qué le pasa? Lo mismo, lo agarran de tonto y le venden, y le dan gato por liebre. Bueno, es como si le hubieran cobrado sus mismos engaños. Ajá, exacto, para que él saldara esa deuda y en el libro de la vida, en el libro de las obras buenas y malas, allí Correcto. quedará en expediente de que eso él lo saldó. Y para que Satanás no lo acusara Y Satanás no la de acusara. esos engaños que no había pagado, pues, bueno, él pagó. Correctamente, sí. Y ya entonces Yahweh le puede decir, sí, pagó, mira aquí. Y se aguantó y se llevó la fea y después se tuvo que... Y así fue. Lo mismo que él hizo, pues se lo hicieron y se lo aguantó. Así es. Y entonces, bueno, nos quedan nada más que 1 o 2. Vamos rapidito para ver si llegamos al 29. Y dice, ¿verdad? Jacob ahora le envían a Padam Aram, donde su tío, pues, su pariente Labán. Y entonces dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Otra vez se lo advierte, levántate, vete a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán. O sea que Labán era tío de Jacob. Labán era tío de Jacob. Y entonces Yahweh Elohim te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, o de gentes, o de naciones. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Yahweh dio a Abraham. ¿Y cuál fue aquella tierra? Pues dijo, mira para el oeste, mira para el este, mira para el norte y para el sur, y todo eso que tú veas, y más allá, te va a pertenecer a ti. Hasta el horizonte por allá y hasta el horizonte por acá. Es más, todo alrededor, todo lo que tú veas. Toda esta tierra, en otras palabras, finalmente va a ser de tu descendencia. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos contados descendencia en Abraham, ¿verdad? Todos estos que estamos siendo salvos ahora y que Yahshua ha llamado, aunque no seamos descendientes directos de Abraham, porque pueden haber hasta cananeos siendo llamados, que de hecho los hay, porque hay muchos africanos que están siendo llamados, que son hijos de Ham, y entonces ellos son contados descendencia por Abraham, porque por fe, ¿verdad? Por fe son hijos de Abraham. Y eso es lo que le interesa a Yahweh y a Yahshua, que ahora las cosas no son solamente por linaje físico, sino por comportamiento espiritual. Bueno, entonces, y le dijo
Isaac entonces, en el 5, despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, o sea, tío de Jacob. Y Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciéndole, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Estaba muy pendiente el hermanito aquí envidioso que tenía rencor. 8. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. ¿Ves? Aquí fue y tomó otra, hija de Ismael, que no era cananea. Porque como él vio que no le gustaban las cananeas, dijo, ay, yo tomé cananeas, déjame entonces arreglar aquí y tomar una que no sea cananea. Pero ya no le servía de nada. Porque dicen que por más que Saúl lloró, ¿verdad? Y pidió perdón y que clamó por su primogenitura, pues Yahweh no lo escuchó. Y entonces ahora, en el versículo 10, que Jacob tiene un sueño muy extraño. Dice, y salió Jacob de Beersheba y se fue para Haram. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y aquí, que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí, que los ángeles de Yahweh subían y bajaban por ella. Y aquí, que Yahweh estaba sobre ella y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, lo mismo que le dijo a Abraham, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo mismo que le dijo a Abraham y lo mismo que le dijo a Isaac. Pero está pasando ahora al nieto de Abraham, a Jacob. Y entonces, he aquí que yo estoy contigo, dice el 15, y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Yahweh. Y esta es la puerta del cielo, imagínate, vio aquí, como una puerta para el cielo. De esas puertas que se abren así en el tiempo y en el espacio y todo, ¡pum! Para allá, directamente para, imagínense ustedes, para el trono de Yahweh, porque Yahweh estaba allá en la punta, en la escalera que hay al final, y sus ángeles subiendo y bajando por ahí. 18. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, le erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Qué dirá en el hebreo ahí? No lo voy a buscar ahora porque entonces me salgo demasiado y me toma tiempo en lo que cambio de página. Pero aquí dice en español que había sido, el nombre de esa ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Yahweh está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. Qué raro, ¿no? Eso como que diciendo. Dice un voto, pero a la vez como que con condiciones, pidiéndole a Yahweh todo eso. Que me guarde, que me dé alimento para comer, ropa para vestir, y que me regrese sano y salvo a mi casa, a la casa de mi padre. Entonces sí, él va a ser Yahweh mi Elohim. Bueno, que obviamente eso como quiera lo tenía que hacer Yahweh si quería cumplir la promesa, o sea que no le estaba pidiendo nada extraño ni descomunal, ¿verdad? Es como si alguien a quien Yahweh tiene que tener vivo para la gran tribulación, pues le pida a Yahweh, no me mates, yo te soy fiel, si no me matas y si me mantienes vivo hasta allá. ¿Ves?
parece una condición, un atrevimiento, pero si es que Yahweh mismo eso es lo que ha dicho que va a hacer. Y esta piedra que te he puesto por señal será casa de Yahweh, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Ves? Esa piedra, que entonces eso se llamaba ahí Betel, ese lugar donde él vio eso, esa es la piedra que él usó para dormir. Lo llamó Betel. Esa piedra dicen que está por algún sitio hoy en día, no sé dónde, que todavía que existe. Alguien la tiene. O allí mismo, por allí está, o la tienen un no sé dónde. Bueno, Génesis 29, aquí ya estamos llegando al encuentro de Jacob y de Raquel. Ah, sí, sí, exactamente. Betel en hebreo significa Bet, que es casa, y él, pues, de Elohim, es la casa de Elohim. Porque por eso mismo él decía que esa era la puerta, como que la puerta a la casa de Elohim. Cuando él puso su cabeza en esa piedra, pues llamó ese lugar Betel, porque ahí él ve como que una puerta donde está la casa, aquí habita Yahweh, dijo, y esta es la puerta a su casa. Y entonces, pues Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los hijos del oriente. Abraham, todos aquellos hijos que tuvo con la otra mujer, pues los mandó a vivir en el oriente porque no quería que su hijo Isaac estuviera con ellos. Y miró y vio un pozo, pero ahora Jacob pues se va para allá. Y de hecho, pues para dónde más iba a ir. ¿Entiendes? Porque uno dice, pero ¿y por qué se fue con ellos? ¿Y por qué se mete en casa de esa gente? Eso, que podían ser sus enemigos. Pero ¿en dónde se iba a meter si él no tiene descendencia? Si es que la única que iba a ser buena era su descendencia. Y todos los demás naciones que habían en la tierra eran de otra gente que no tenían promesa y que no tenían por qué ser buenos ni tenían por qué ser nada, ¿verdad? Sino que él dependía de la misericordia de Yahweh, del favor de Yahweh, que donde quiera que él fuera, pues lo trataran bien. Pero buenos, así no tenían que ser. Ni comportamientos especiales se podía esperar de ellos, ni a ellos no se les había hecho ninguna promesa. Los que iban a ser pueblo bueno y descendencia buena, no habían nacido todavía, iban a nacer ahora de él, de Jacob. Y entonces dice, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Y cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Cerraban el pozo. 4. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron, somos de Harán. Entonces él les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, sí, lo conocemos. 6. Entonces, capítulo 29 de Génesis, versículo 6. Y él les dijo, ¿se encuentra bien? Y dijeron, está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él le dijo, aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas y ir a apacentarlas. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Dice el 9, todavía estaba hablando él con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Bueno, que mucho repite, ¿verdad? El parentesco aquí, como para que no se nos olvide, pero es un poquito redundante. Ya sabemos que Labán es hermano de su madre hace tiempo, pero esto a veces se acostumbra mucho decirlo porque para este tiempo hablaban de las personas así. Ajá, fulano hijo de tal. O si no, pues, como no importaba, pues el que conocíamos era, a la que conocíamos era la madre, pues cuando identificaban a Labán, era hermano de su madre, porque la madre era la que ya era parte del relato, la que ya conocíamos. 11. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Imagínense, ella feliz también. ¿A dónde Labán? Labán, aquí está este pariente de nosotros. Jacob llegó aquí. Está en nuestra tierra.
Y ahora, queridos míos, en el versículo 13 es que se empieza a ver el engaño de Labán hacia Jacob, ¿verdad? Que esto más o menos estaba programado para que pasara y se le quitara esta manchita del expediente a Jacob. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y le dijo Labán: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. 15. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Entonces en el 16 dice: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lía y el nombre de la menor Raquel. Esta muchacha que él había visto allí, que se encontró en el pozo. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Aquella tiene los ojos bien lindos, pero esta pues era más voluptuosa, por decirlo así. Y Jacob se había enamorado de Raquel, obviamente, y le dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Así que quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Imagínense, 7 años, pero él estaba feliz, estaba contento porque todos los días la veía y estaba esperando con ansias que llegara el último de esos días después de los 7 años para casarse con ella. 21. Entonces Jacob dijo a Labán, ahí se la pidió: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar, hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me ha hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues entonces me has engañado? Y Labán le respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Leyes de la tierra, costumbre de la tierra. Y ya tranquilito, ya, como quien dice, ¿para qué no te enteraste antes? Esto tenía que ser así porque esto es lo que dicen las tradiciones de nuestros antepasados y las leyes de nuestra tierra. Se tiene que dar en casamiento a la mayor antes que a la menor. Es un orden. Y entonces en el 27 dice: cumple la semana nupcial con esta y después te daremos también a la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Ay, madre mía, yo aquí Jacob tenía que amar muchísimo a esta mujer. Ahora tenía que estar de marido de esta otra por 7 años antes de tener a la otra y trabajar 7 años más. Pero dice el 28, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, la semana de nupcias con Lea, y él le dio a su hija Raquel por mujer después de esos otros 7 años. Y Labán dio a su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. 7 años más después que se casó con ella. Imagínense. Ahora la escritura dice, todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Que cuando un hombre tenga 2 mujeres, que no puede favorecer a una por encima de la otra. ¿Verdad? ¿Y por qué? Pues porque pues todas estas cosas, pues, dentro del pueblo pasaban, y resulta que la otra se afligía, la pobre Lea, o pasaba esto, los hijos también eran desfavorecidos, y ya veía que estas cosas estaban pasando, y entonces cuando dio la ley, luego tuvo que estar añadiéndole cosas a la ley, ¿verdad? Y especificaciones, y cláusulas, y explicaciones, y condiciones adicionales, por toda la iniquidad que surgía, porque la gente como que le buscaba la vuelta a la ley para entonces de alguna manera salirse con la suya sin supuestamente quebrantarla. Pero la intención de la ley la estaban quebrantando porque Yahweh pues nunca, la intención de él fue que cuando un hombre tuviera más de 2 esposas que favoreciera a una y desfavoreciera a la otra. Su intención era pues que
a todas las quisiera igual. Pero como el hombre era así, entonces favorecía a una y desfavorecía a la otra, digo, pues la voy a tener que escribir, que eso no pase, que no favorezcan a una por encima de la otra, ni a los hijos tampoco. ¿Ves? Entonces ahora en el 31 dice, y vio Yahweh que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Pues miren, ¿por qué Raquel era estéril? Porque a lo mejor Yahweh dijo, desde ahora le voy a cerrar la matriz a Raquel, porque como él odia a Lea, pues quiere estar todo el tiempo con Raquel y quiere tener hijos con Raquel, y él no puede hacer eso porque tiene que quererlas a las dos y tener hijos con las dos. Entonces, pues ahora la que quiere, pues no. Entonces, mira, Sara había sido estéril, Rebeca había sido estéril, y ahora Raquel era estéril. Ay, madre mía. Ahora falta también que tengan hijos y que también las esposas sean estériles. Bueno, pero eso no pasó. 32. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Rubén. Este es el mayor, ¿no? De todos los hijos de Jacob, o Israel, porque luego le cambiaron el nombre a Jacob y le pusieron Israel. Le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto Yahweh ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Pobrecita. Eso se cría ella. Eso se cría Lea. Entonces ese fue el primogénito. Entonces le puso así, ¿no? Concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto Yahweh ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le ha dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y le dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yahweh. Así que le puso por nombre Yahuda y dejó de dar a luz. Ya no tuvo más hijos. ¿Ves? Y entonces, bueno, ¿por qué ese cuarto hijo no se llama Yehuda, ni se llama Judá, ni se llama de otra manera? Pues porque aquí dice claramente, ¿no?, que el nombre de Yahweh está en el nombre de ese hijo, porque el nombre que le dio al hijo se llama alabador o adorador de Yahweh. Entonces Yahweh, o una parte de ese nombre, ya tiene que estar incrustado en ese nombre de ese hijo, de alguna manera. Entonces no se llama Judá, como dice en español, no se llama Yehuda, como dicen los judíos, se llama Yahuda. Porque los judíos ya sabemos que luego se quitaron el nombre, lo dice la misma profecía, que se iban a quitar el nombre, iban a quitar el nombre de todo donde que dijera Yahweh y lo iban a dejar de pronunciar por una maldición que ellos echaron. Entonces Yahweh les quitó el nombre, su nombre santo de sus labios. Y por eso hoy pues se llaman Yehuda, pero no hagan caso de que hoy se llamen Yehuda, porque tienen que ver la razón por la cual ellos se llaman, Yehudim en vez de Yahudim. ¿Verdad? Y no podemos creerle que ese sea su nombre verdadero y su nombre original, o su gentilicio, Yahudim. Su gentilicio es Yahudim. Ese fue el nombre que Yahweh le dio, Yahuda, a su patriarca tribal, y de ahí salieron todos los Yahudim. Y entonces, pues hermanos, ese es el final del capítulo 29 de Génesis. Y entonces nos quedamos ahora para continuar con el 30 la semana que viene. Pero estamos hablando aquí del patriarca Jacob, ¿verdad? Patriarca ancestral Jacob, que dio a luz a 12 patriarcas tribales, cuyos nombres pues son los nombres de las tribus de Israel. Toda esa descendencia que salió de ellos, de cada uno de ellos, pues formó parte de un pueblo, parte en sí del pueblo de Israel, pero que eran tribus, grandes tribus, que se asentaron en el territorio, en la tierra de Israel, y luego formaron entre todas la gran nación de Israel.
una nación santa, pero que estaba guiada y estaba regida por Yahweh, aunque no directamente, porque ellos no quisieron tener a Yahweh directamente por rey, sino que pidieron un rey humano como todas las demás naciones, como los gentiles. Y entonces Yahweh les dijo a ellos, por eso se formaron los líos que vamos a ver a continuación, cuando sigamos este estudio en el capítulo 30 en adelante, que todos esos reyes le causaron gran malestar y grandes dolores de cabeza a los israelitas. Porque cuando los reyes, que eran humanos imperfectos, cometieran errores, pues el pueblo iba a pagar por ello. Versus que si hubieran tenido a Yahweh Elohim como rey directo, no comete errores, pues nunca hubieran tenido un problema, ni el desfavor de Yahweh, ni hubieran sido vulnerables a sus enemigos. Pero ellos no quisieron. Igual que sucedió al principio, cuando salieron de Egipto, que también lo vamos a ver. También vamos a ver de que ellos pues se juntaron allí en el monte Horeb. Yahweh les dijo que él quería ser su Elohim, y ellos se asustaron tantísimo cuando oyeron aquellos estruendos y aquellos terremotos y aquellos relámpagos y aquellos toques de trompeta, y se asustaron sobremanera y le dijeron a Moshe: no, sube tú y que hable él a través de ti, y nosotros te escuchamos a ti, pero nosotros no lo queremos oír directamente porque nos da miedo. Yo no los culpo. Imagínense, al mismo Moshe le daba miedo subir para allá y no sabía ni lo que iba a pasar. Pero entonces pues eso les costó caro a los israelitas, porque pues Yahweh también exigía de ellos un poquito más de credulidad y de fidelidad, y a lo mejor de que fueran así, de que estuvieran dispuestos todos ellos a obedecerlo y no solamente tener un intermediario, aunque Moshe era un magnífico intermediario, ¿no? Un magnífico mediador, si vamos a ver, entre Yahweh y su pueblo. Pero entonces aquí lo que pasó fue, ya ustedes ven, un cambio de primogenitura. Un cambio que desconcertó muchísimo a Esaú, quien la perdió porque él era el primogénito, pero favoreció al escogido de Yahweh, que iba a ser el menor. Otro caso del mayor sirviendo al menor. Y entonces, estos dos hijos, no solamente Jacob iba a tener descendencia, esas 12 tribus que acabamos de mencionar, sino que también Esaú, ya ustedes ven, tenía 2 mujeres hititas, y ahora tiene una mujer ismaelita, y entonces él iba a tener muchos hijos, y cada uno de esos hijos de ambos padres iba a convertirse en una multitud, iba a convertirse en una descendencia enorme y en pueblos, en ciudades y pueblos. Y en el caso de Esaú se iban a convertir en pueblos rencorosos hacia los pueblos de Israel, o los pueblos de los israelitas, que eran 12 tribus. Se iban a convertir en pueblos también enemigos de Israel, por ese lío de la primogenitura. O sea que lo que se habla de que los árabes no detestan a los israelitas por la cuestión de Ismael y de Isaac, pues no es nada. Porque lo mismo volvió a pasar ahora con los descendientes de Esaú, con los idumeos o edomitas, porque Esaú después le llamaron Edom, y sus descendientes son edomitas, o en latín, griego, idumeos. De ahí viene esa palabra, idumeos. Por eso a veces en la escritura pues se habla de los edomitas o se habla de los idumeos. Son lo mismo. Toda esa gente, todos esos pueblos odian al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel no exista, aunque el pueblo de Israel se haya desaparecido, aunque el pueblo aquel físico de Israel no haya sido exterminado según ellos y desterrado entre las naciones y que se haya esfumado de la faz de la tierra, de ellos dentro de sus genes llevan ese odio, ¿ves? Y llevan ese discrimen contra cualquiera que se haga llamar Israel o que cumpla características que ellos noten que cumpliría Israel.
que le pertenecen a los israelitas, o cualquiera que esté habitando en la tierra de Israel. O sea, cualquiera se busca la enemistad con esta gente solamente por eso, por parecerle israelita a estos pueblos antagónicos. Y entonces sufren los judíos allí, en la nación-estado de Israel, porque están al mando allí, se hacen llamar a sí mismos judíos de Israel, y tienen la mirada de los idumeos encima puesta. Y sufrimos también nosotros y empezamos a decir de que nosotros somos hijos de Abraham y somos descendientes de Israel en espíritu, espirituales, porque seguimos a Yahshua, que también era israelita, era judío, y nos persiguen igual a nosotros. Y eso es lo que va a pasar. Porque, ¿verdad? Pues porque el anticristo que va a aparecer al final de los tiempos, pues es en parte idumeo, es romano. Luego veremos que parte de los idumeos salieron de allí, de donde estaban viviendo, al sureste de Israel, y parte de ellos se fueron hacia el noreste, atravesaron el mar Mediterráneo y llegaron allí a la península itálica. Y la otra mitad, pues se dice que se fueron para el oriente, o que se desaparecieron, o que los agarraron los enemigos y los aniquilaron en alguna guerra, perdieron su identidad y se desaparecieron, se hicieron pocos y se desaparecieron, porque Yahweh también les había dicho, les había maldito esa descendencia. Y entonces, pero la otra mitad, pues se fueron para allá. Y son romanos. ¿Verdad? Muchos de los, en Roma, en la península itálica, hay muchos pueblos viviendo. Pero lo que es en el área de Roma, pues están los descendientes de esa parte de Edom. Y les he comentado antes que por eso cuando los romanos, miles de años más tarde, estaban reinando sobre Palestina o la tierra prometida, Canaán, estaban allí los judíos, estaba Yahshua, el rey Herodes, que mandó a mandar a todos los niños aquellos cuando Yahshua estaba naciendo. ¿De dónde era? Era idumeo, era edomita. ¿Ves? Los romanos lo habían puesto a gobernar sobre la Tierra Santa, sobre la provincia de Palestina, porque la Tierra Santa o toda Judea pues se había convertido en una provincia nada más, ya no tenía estatus de país independiente y soberano, porque no lo era, porque había sido conquistado primero por los griegos y después había pasado a manos de los romanos. Y entonces los romanos pues nombraron a uno de los suyos, y por supuesto no a un judío, para que fuera rey de Judea y de Palestina, y pusieron a Herodes, idumeo. Y entonces por eso Herodes le tenía tanto odio, porque creen ustedes, le tenían tanto odio a esa gente, y ellos estaban pues allí subyugados y estaban oprimidos por este rey, por los romanos, y más por este rey que pensaba que esa profecía de que iban a ser un hijo, que iba a ser rey, que eso era literal y que se iba a cumplir en sus días, y que ese rey le iba a quitar a él su trono allí en Jerusalén. Por eso se propuso matarlo. Pero no fue él. En realidad sabemos que todo esto es un estratagema del Hasatán, que es que sabe en realidad lo que significaba el nacimiento de ese hijo, y él fue el que le puso en el corazón a Herodes matarlo. Y le dio muerte a todos esos niños en Judea y en pueblos vecinos para evitar que ese hijo creciese. Pero no saben que Yahshua, ¿verdad? Que Yahweh le dijo, le mandó su ángel y le dijo a sus padres, a José y a Miriam, que se fueran de allí, se fueran para Egipto, porque la vida de su hijo estaba en peligro. Y así fue que ellos se escaparon. Pero bueno, entonces el asunto es que de Esaú, el rencoroso Esaú o Edom, pues salieron estos pueblos antagónicos, que hasta el día de hoy están dando mucho que hablar y mucho que decir. Y lo van a seguir haciendo hasta que venga la gran tribulación. Y entonces aquel hombre de perdición romano, idumeo, en parte judío, en parte asirio, porque la escritura dice que tiene de todo un poco, ya ustedes ven, porque no hay nadie puro hoy en este mundo. ¿Por qué? Porque todos ustedes ven como aquí tomaban esposas, este tomaba esposa de los hititas, aquel tomaba esposa de los
de los madianitas, tomaban esposa de los israelíes, de los de Shem, de los de Jafer, de los cananeos y de todas estas personas, y se iban mezclando y mezclando como hizo Esaú. Ahora bien, pues estos no se mezclaban, los descendientes de Isaac, de Jacob, no se mezclaban con cananeos, porque esa descendencia estaba maldita, pero sí se mezclaban con cualquier otro que no tuviera esa maldición. Y entonces esa mezcla ha seguido presente a través de las generaciones y hasta el día de hoy. Por eso cuando se refiere la escritura a la genealogía del antimachías se pueden dar como 4 o 5 linajes, porque tiene de todo. ¿Ves? Porque su padre es de un sitio, su madre es de otro sitio, a la vez su padre tenía abuelos que uno era de otro sitio y otro era del otro, y los abuelos maternos también, uno era de un lugar y otro era del otro, de un linaje y otro de otro, y entonces este niñito que nació, que ya está vivo de hecho, porque tiene que haber nacido el antimachía, o está por nacer, porque se va a hacer un hombre joven, pero como nos falta tanto para que venga Yahshua, ya se dice que tiene que haber nacido, ¿verdad? Y de hecho es posible también, ¿verdad? Esto no lo tomen así como muy escrito en piedra, pero se dice que parte del horror de este personaje, del antimachía, es que su concepción, según Yahweh ha hecho pues concepciones milagrosas por el Espíritu Santo, pues la concepción de este ser es por manos humanas con bregas genéticas, que ya de esto, pues en todas estas naciones avanzadas del mundo se acostumbra a esto, con animales, con plantas, con semillas y con seres humanos. Y entonces dicen que ya pues han hecho bastantes experimentos y bastantes estudios con genes humanos como para poder crear a una persona de una inteligencia, unos dotes específicos tomando genes, ¿no?, de personas que los tienen y juntando todos esos buenos genes en una persona, y así ellos crean un ser humano que sea capaz de reunir todas estas cualidades, de tener gran inteligencia y un cociente de inteligencia, ¿verdad?, un IQ tan alto que maravilla a las personas y que logre ascender a un puesto de gobernante mundial, de rey mundial. Y que es muy posible, ¿verdad?, que según ya han hecho cosas con las células madres y todo eso, y que evitan que los niños nazcan con el no sé qué, con cáncer en no sé en dónde, o con defectos en el síndrome de Down o cosas así, pues también ellos están haciendo experimentos con seres humanos para que tengan las mejores cualidades de todos. Desde hace mucho tiempo, esto ya lleva décadas, pero ya está tan avanzada la cosa que ellos pueden refinar esto, y ese producto que ellos quieren crear lo pueden refinar a tal grado de producir como casi un superhumano. ¿Ven? Y entonces eso es lo que dicen que Hasatán está haciendo con su hijito, con el hijo de perdición que va a poner aquí a reinar prontamente en la tierra, en su trono, para hacerle guerra a los santos durante la gran tribulación. Y ese pues va a ser en parte edomita o idumeo. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos estudiando ese tipo de profecía en Isaías y en el Apocalipsis. Pero por ahora, pues nos quedamos aquí, en donde vamos para el Génesis 30, en la próxima serie de estos mensajes. Y vamos a hablar entonces en esta oportunidad sobre las mujeres de Jacob que se llaman Lea y Raquel. Sobre todo lo que ocurrió entre ellas, los celos que habían, los hijos que tuvieron. Luego los hijos que tuvieron cada una también, pues no se llevaban muy bien con los hijos de las otras. Y se creó también una situación bastante fea, ¿no? Donde José, uno de esos hijos, salió desfavorecido y
hasta vendido, ¿no? Resultó vendido unos esclavos en Egipto. Y otra vez otro más, otro siervo más que va a tener a Egipto. Egipto parece que era como un lugar así donde todos, donde todos los de Yahweh iban allí a, no sé, cuando venían calamidades a Egipto. Y entonces allí después de Egipto salían otra vez renovados, ¿verdad? El hambre pues se les quitaba allí, y los iban a matar, pues allí se guardaban y después salían salvos. Si hubieran estado esclavos, pues después salían libres. Y era así. Un lugar que Yahweh escogía para purificar a la gente. Y por supuesto hay un Egipto espiritual que cubre toda la tierra hoy, que es donde también nosotros estamos viviendo. Ese Egipto espiritual que estamos aquí, imagínense ustedes, sufriendo y todo lo que, pues, todo lo que aguanta la gente del mundo y que nosotros no podemos aguantar, por eso nos convertimos en enemigos de las personas, ¿verdad? Nos hacemos enemigos tenemos enemistad con la tierra por causa de nuestras creencias, porque no podemos seguir todo lo que este Egipto espiritual dicta. Entonces eso nos causa a nosotros gran problema y aflicción. Y de una vez pues nos sirve de purificación, porque pues vamos abandonando todas nuestras prácticas y ideas pecaminosas y nos vamos purificando dentro de este Egipto. Yahweh nos saca en sentido espiritual, pero físicamente nos quedamos viviendo aquí, porque Él nos saca en sentido espiritual y nos refina nuestra mente, tal como era la intención de refinar a los israelitas cuando salieron de Egipto. Pero en ese caso los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Y por eso todos ellos perecieron allí en el desierto. Y solamente la generación que había nacido después de haber salido de Egipto fueron la que logró entrar a la tierra de Israel. Pues amigos y amigas y hermanos y hermanas, buenas noches tengan todos o buenas tardes. Aquí ya estamos de noche. Y nos ha dado mucho gusto que hayan estado escuchando estos mensajes y que continúen entonces la semana que viene con nosotros aquí en el capítulo 30 de Génesis. También pues le damos las gracias como siempre a los hermanos que se reúnen con nosotros y que comentan, que nos ayudan con las aclaraciones, nos ayudan en la lectura de estos capítulos. A los hermanos allá en Guatemala, sobre todo a Estuardo, que nos ayuda también con la edición y con el montaje de estos audios y que los pone en YouTube, ¿verdad? Nosotros les proveemos los enlaces a ustedes en las páginas de la asamblea para que los puedan escuchar, pero pues todo este trabajo físico lo hace Estuardo en su computadora, en su casa, a favor de ustedes, de la asamblea, ¿verdad? De los hermanos, desinteresadamente, porque les gusta servir. Ellos son hermanos que a todos les gusta servir, que están pendientes a la asamblea, al progreso y a lo que se puede hacer. Y hacen las cosas desinteresadamente, como todos deberíamos hacer, ¿verdad? Y él tiene este talento y lo pone en uso, pero yo no lo tengo, este talento así de bregar con estas cosas técnicas, fíjense. Pero como no lo tengo, pues precisamente Yahweh pues nos hace a nosotros ser todos un cuerpo con diferentes, todos somos miembros, ¿verdad? Con diferentes capacidades y diferentes roles dentro del cuerpo, porque no todos los miembros del cuerpo hacen la misma función. Pero entonces pues él tiene a personas que sí saben de estas cosas muchísimo y que entonces utilizan esos talentos a favor de todos los demás hermanos de la asamblea. Y entonces se trata de que cada uno de ustedes pues examine o se ponga a meditar acerca de cuál es su talento, que a lo mejor lo tiene y no lo ha descubierto, porque todos tenemos algún talento que Yahweh nos ha dado. Y es cuestión a veces de atreverse a ponerlo en función y practicarlo al servicio de Yahweh, como los que cantan, ¿verdad? Los que cantan, pues entonces pueden cantar para Yahweh. Los que escribimos, mi ministerio es más escrito que otra cosa, porque ustedes ven que
A lo mejor a algunos les gusta el en audio esto, pero bueno, yo escuchando a otros hermanos, ¿verdad? Otros pastores que dan sus sermones en audio, yo pienso que no tengo la mejor de las voces, ni la mejor de la erudición, ni la mejor de la memoria a veces, para tratar de acordarme y decir todo lo que quisiera decir. Se me pasan muchísimas cosas, luego que termino el estudio me acuerdo, pero no mencioné esto, se me quedó aquello. Pero bien, le damos las gracias a ustedes, que tengan buena semana. Toda Rabá por haber estado aquí con nosotros, de parte de todos los que estamos reunidos. Y Shavuot Tov, que quiere decir tengan buena semana tengan, de parte de todos los hermanos que estamos aquí reunidos y de todos los que nos escuchan también, porque estamos unidos todos en un mismo espíritu. Y hasta el Shabbat que viene, con el favor de Yahweh, nos vemos para continuar con el capítulo 30. Shabbat Shalom. Nos despedimos. Shalom. Shalom a todos. Shalom, bien. Yahweh los bendiga y los acompañe. Que Yahweh los bendiga a todos. Hasta luego, que Yahweh los acompañe y los bendiga. Que Yahweh los acompañe a todos. Así se hace.